Enlazamos vía Zoom con el periodista Temoris Greco. Hola Temoris, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola Temoris, pues agradeciéndote aquí que estás con nosotros aquí en el Noti del 11 para hablar de este tema. Temoris, ¿cómo se origina la tensión que hay entre Israel e Irán? Bueno, el contexto este del genocidio, como ya sabemos, es un genocidio que está en marcha. En Gaza es el mayor crimen que se puede cometer y que se está haciendo por Israel con el apoyo de sus aliados, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros. El tema es que ni siquiera los aliados están contentos con esto que está haciendo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el caso de Irán. Y han estado haciendo lo posible por contenerlo, porque, como tú sabes, Netanyahu tiene intereses personales por seguir con esta guerra, porque no se acabe la guerra, porque él, cuando acabe el conflicto, será destituido como responsable por haber permitido el mayor golpe que ha recibido Israel en su historia, y también será juzgado en 3 casos que tiene por corrupción y fraude en las cortes israelíes. Entonces, el 1 de abril, Israel atacó el consulado de Irán en Siria. Okay. De ahí puede ser que haya sacado su idea el muchacho irresponsable de Ecuador para invadir la embajada mexicana allá. Yo creo que sí. Pero es un hecho sin precedentes e inaceptable, ante lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU no reaccionó. Y ahora que Irán ha tomado pues sus represalias, unas represalias medidas, unas represalias pensadas para que se viera pues muy espectacular, pero que al mismo tiempo pudieran ser todos esos misiles interceptados, o sea, para no causar realmente daño. La intención de las represalias es hacer algo, no quedar como que no hicieron nada, pero al mismo tiempo no darle pretextos a Netanyahu para seguir adelante. Y Oye, sin embargo, Netanyahu parece determinado a devolver el golpe y por lo tanto seguir con esa espiral de violencia. Oye, Temoris, entonces lo que podemos ver es que Netanyahu, el primer ministro israelí, pues está empecinado en hacer la guerra con las demás naciones, ¿no? Además de esto, bueno, sabemos que los líderes de ambas naciones han declarado que se van a atacar. ¿Cuáles serían las consecuencias si este conflicto llega a una escala mayor? Es un juego muy peligroso, porque Estados Unidos, aunque el presidente Biden ha dicho que Estados Unidos no va a acompañar a Israel si toma represalias ahora contra Irán, Irán se va a ver obligado a seguir el juego, a devolver el golpe. Sí, claro. Y si este golpe es mayor que el que ya dio ahora, o sea, que el que dio ahora no causó daño, pero si el próximo sí causa daños, entonces Estados Unidos también se va a ver obligado ahora sí a meterse del lado de Israel. Y esto pues, significa pues posiblemente un bombardeo masivo de Irán, que Irán y las milicias próximas a él, que están en Siria, están en Líbano, están en Yemen, pero también puede ser incluso que estén en Jordania, ataquen Israel, ataquen intereses estadounidenses, y que esto provoque una escalada que sea definitivamente la regionalización del conflicto. Y recordemos también que del lado de Irán se han manifestado Rusia y China. Entonces, el potencial para que esto crezca y se salga de control es enorme, es peligrosísimo. Oye, Temoris, entonces podríamos estar hablando, digo, Dios no lo quiera o nadie lo quiera, de a lo mejor una posible tercera guerra mundial, porque como tú hablas de una regionalización del conflicto, ya no solo sería Israel con otras naciones, sino ya se meterían muchas naciones que tienen, pues digamos así, tienen que ver con Israel, en este caso Estados Unidos. Entonces, obviamente, pues se mete Estados Unidos, también va a meterse Rusia, entonces... La verdad es que es muy preocupante lo que estás comentando. No es una cosa menor, ¿o sí, Temoris? No, no es menor. Yo creo que hay una serie de elementos de bloqueos que deberían impedir que la regionalización se convierta en globalización del conflicto. Incluso, o sea, Washington, No todas las escucho nada. potencias, No escucho a Moscú, Martita. Beijing. No, ¿Cómo? te escucho, Temoris. Ajá, que todos esos, pues nadie quieren que un solo hombre, que es Netanyahu, meta a todo el mundo en un conflicto enorme. Pero el problema es que con esas escaladas es muy fácil cometer errores de cálculo.
errores de cálculo que provoquen respuestas mayores del otro lado que a su vez sean mal respondidas del lado contrario. O sea, este tipo de cosas son muy difíciles de controlar. Lo mejor sería que ya definitivamente los aliados Ujú. de Israel declaren que no pueden trabajar con el primer ministro israelí y que exijan su salida, y si no, con consecuencias en el comercio, sobre todo en el comercio de armas, y que pidan su reemplazo por un gobierno. Se nos fue un poquito el audio. Temoris, ¿nos escuchas? Porque se nos fue un poquito el audio con Temoris, lo vamos a tratar de recuperar. Lo que nos estaba diciendo Temoris es que tiene que haber como un cerco para que se termine este conflicto, que ya no se siga apoyando a Israel, porque esto, bueno, puede tener graves consecuencias para todo el planeta. Temoris, ¿ya recuperamos la conversación con Temoris? A ver si me Listo, escuchan. Temoris. Entonces, sí, ya te escuchamos, Temoris. Muchas Ajá, gracias. así es. Nos estabas diciendo que tiene que haber como bloqueos a Israel, que le corten, por decir, las entradas, que dejen de apoyarlo para que se acabe este conflicto, ¿cierto? Lo que tendrían que buscar es un consenso Ujú. también con las fuerzas adentro de Israel para sacar este gobierno fascista, este gobierno genocida, y que sea reemplazado por uno que no solamente no entre en esos juegos de provocaciones que solamente benefician a Netanyahu, sino que ya por fin le abra una ruta de salida Ujú. a la guerra en Gaza y al fin del genocidio en ese lugar. Temoris, la pregunta obligada en la cuestión de nuestro país, ¿cómo tendría que actuar México si es que la escalada de este conflicto pues llega a más? Eh, ¿Cómo quedaríamos con ambos países? ¿Cómo estamos en esta relación? México acaba de denunciar el ataque iraní, pero no denunció el ataque israelí contra la embajada de Irán, lo cual me parece que es deficiente en cuanto a ¿Ok? nuestra diplomacia. México tendría que ser más activo, tendría que apoyar la denuncia que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel por genocidio, y debería exigir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque no tengamos la representación, puede buscar la manera de canalizar una petición, una para que haya un embargo inmediato de armas y comercial a Israel en tanto no cese el genocidio. Temoris Greco, pues te agradezco mucho que estuviste con nosotros el día de hoy hablando de este tema súper importante para todo el mundo y ojalá pues no haya una escalada de violencia allá en Medio Oriente. Gracias, Temoris. Gracias, Arturo. Un abrazo.